Buen día a todas. Arrancamos nuestra tercera clase, que para mí en general es la clase más difícil, es la que hace una bisagra entre un montón de cosas que venimos hablando y después la realidad de cómo se aplica, ¿no? Sería como, en teoría estamos todas muy de acuerdo con todo, y después, bueno, empieza la bajada a la práctica, cosas mucho más concretas. Por ejemplo, yo en la primera clase, no sé si se acuerdan, o porque por ahí lo dije un poco rápido, que lo que buscamos es que la embarazada, tanto en el momento del embarazo, como en el momento del parto, como en el momento de la crianza, se empodere, pueda, se respete, se autorresponsabilice. Con lo cual no creemos o no avalamos esa especie de cuidado aniñado exterior que muchas veces los equipos médicos le dan, en las frases que todas han escuchado: quédate tranquila, confía en mí, de eso no te ocupes, yo me ocupo, yo te hago el parto. Una frase que se ha instalado, pero prácticamente en el lenguaje popular, es que te hago el parto, te hago el tacto, y como si uno no participara, la embarazada no participara de su proceso. Pero ¿qué pasa? Que la coherencia de las palabras se demuestra con el ejemplo, ¿no? Es decir, si nosotras somos dulas, que de alguna manera avalamos, creemos esa manera de mirar a la embarazada, de alguna manera nosotras también nos tenemos que autorresponsabilizar de una X manera de transmitirlo, ¿no? Y digo que esta es la clase más difícil porque como tuvieron tarea para el hogar la vez pasada, y los ejercicios y las situaciones de chequeo, sin que sea nada persecutorio, porque ustedes vieron que nosotras no ejercemos el rol de poder de marcarles la línea, sino creemos que ustedes mismas se tienen que ir haciendo, pero sí me gustaría saber cómo les fue con los ejercicios, qué les pasó, qué encontraron, qué no encontraron. Y bueno, no sé quién se conoce y quién no se conoce, pero me gustaría hacer un micro ejercicio y que las que están afuera, si quieren, lo manden, que es el siguiente. Cada una se va a presentar. Por ejemplo, soy Jimena y encontré que mi centro más bloqueado es tal. Y vamos una por una y después a ver quién pudo hacer los ejercicios o no. Les repito, no es persecutorio, no es qué horror, no enyeso ningún dedo. Sí me gusta el poder acompañarlas en la capacidad de autorresponsabilizarse, porque si no queda todo... Nosotros no creemos en la embarazada niña que pide, demanda que le hagan todo. Creemos en la mujer que se autosostiene, que puede, que enfrenta la vida, que enfrenta su embarazo, que enfrenta su parto. Y lamentablemente, siendo que el instrumento de trabajo somos nosotras mismas, necesitamos a su vez la afirmación. Así que bueno, empezamos por acá. Bueno, el nombre y el centro bloqueado. Sí. Romina, y el centro casi obstruido es el laringe. El laringe. ¿Algo? No. Bueno, mi nombre es Carolina y que creo, por lo que percibo en todas mis clases, cuando brindo las clases de yoga y los ejercicios que mandaron a hacer, es el chakra coronario, el coronario. El centro, el cardíaco. Mi nombre es Carolina. No lo pude hacer en realidad. No hiciste los ejercicios. No. Colorado. Colorado. Bueno, te cortaste el pelo, eso está Bueno. Algún cambio en lo corporal produjiste. Sí. Bueno. Cintia. Bueno, voy a la pregunta. El centro coronario. Los ejercicios los hice en parte. De todas formas los trabajo en otro lado y creo que por tener problemas en la piel, que tiene que ver con lo externo, con el contacto, me cuesta hacerlo. ¿Te cuesta hacerlos? Me bloqueo, empiezo a hacerlos y los dejo. Pero porque yo soy consciente de que tengo una cosa así como... de resistencia. de trabajar. Bueno. A ustedes no les importa que esto estemos, porque del otro lado hay un grupo equivalente a ustedes, no es muy íntima la pregunta, la podemos decir, ¿no? Jimena. Mi nombre es Jimena y bueno, por lo que estuve leyendo y tratando de hacer todos los ejercicios,
me di cuenta que el umbro sacro es uno que me falta energía en todo el cuerpo y el bajo. De hecho, en los últimos meses he golpeado todas las piernas permanentemente de maneras muy tontas. Entonces, por ahí tiene que ver con eso. ¿Desde cuándo te ocurre eso? Desde el segundo embarazo. Claro, se secuestra reciente, ¿no? Claro, sí, aparte tengo otro de 1 año y 10 meses. Por eso, como que por eso, sí. mucho. Era para acordarse de ellos. Bueno, seguimos. Bueno, mi nombre es Lorelei y no hice los Bueno, Perdón, puedo hacer una aclaración, porque yo tampoco los hice. Quedó como que los había hecho, pero yo tampoco los hice. No, No, que hago igual- Tai Chi, Qigong, y ahí es donde estoy trabajando el centro. Por eso creo que tengo bloqueado esto. bueno, sí, Bien, Romina dice que su centro más bloqueado fue el medio y Pamela dice que el centro bloqueado cardíaco, que los ejercicios le hicieron muy bien, que lo contó en en el grupo de Facebook. Bueno, Guillermina dice que no puedo hacer los ejercicios, me pasa como la compañera, tengo resistencia a hacer los ejercicios, pero además se me complicó. bueno, digamos, como todos siempre decimos, es para aprender y seguir adelante, ¿no? Después Mercedes les va a comentar una propuesta que hacemos en todos los grupos, que es que empiecen a trabajar más en microgrupos, ¿no? Durante el mes, pero ahora después lo comentamos. Yo creo que, como todo, ¿no? Si uno es un teórico, hay algo como que no baja la credibilidad. Ustedes piensan que nosotros estamos haciendo una formación muy ambiciosa, porque en 5 meses pretendemos prepararlas para salir al mundo y contener a otra mujer. Si bien ustedes vieron que ponen dula y es bueno en Grecia ir a la sirvienta de la mujer y acompaña a la mujer y todo eso, la realidad es que hay muchas maneras de acompañar mujeres. Hay una manera desde un poder, yo soy la que sé, vos sos la que no sabés, hay una manera de paridad, hay una manera de sometimiento, hay una manera de no empoderarse y pedir permiso. Es decir, a mí un poco por qué me interesa que ustedes trabajen los ejercicios, para que básicamente tengan el equilibrio necesario para encontrarse. Recién me llamó la atención, me dirán una pavada por supuesto, y lo es, pero de alguna manera yo saco datos de todo. Recién cuando nos encontramos abajo, le dije a Carolina, y te cortaste el pelo, y las otras no se habían dado cuenta, me parece que algo importante a entrenar y que tiene que ver con el cuerpo es mirar al otro. Y como ejercicio, no solamente mirar a la hipotética embarazada que tengan en abril, mayo, junio, ojalá tengan muchas, sino empezar a mirar sus amigas, la gente, están en un bar, miren, porque el cuerpo tiene todos los mensajes que tenemos que tener presentes. Es decir, si uno aprende a mirar un cuerpo en 2 minutos, o no sé si en 2 minutos, pero bueno, podés más o menos entender dónde está bloqueado, dónde está abierto. ¿Y por qué nos interesa esto? Porque donde está bloqueado proponemos el recurso de mejoramiento, y donde está abierto, donde se apoya la fortaleza para poder. Por ejemplo, si una embarazada tiene un excelente centro bajo, y el centro bajo sabemos que sostiene y que puede caminar y que puede hacer, entonces lo más probable es que no sea la embarazada que va a relatar lo que le pasa quieta. Por ahí la dejamos caminar, la dejamos que se ponga en cuclillas, la dejamos que camine, y esto la va a ir ordenando. No sé si les pasa que a veces tienen que tener una charla difícil por teléfono y es más fácil hacerla parada caminando que acostadas en la cama, por ejemplo. O hay distintas maneras de interrelacionarse con las distintas personas. Fíjense que cuanto más distante es una relación, cuanto más poder hay en una relación, suele haber un escritorio de por medio. Ustedes ven en las películas de 1930, 1940, el médico tenía un escritorio de 2,5 metros, y de alguna manera se sentaba el paciente desde un lugar de debilidad, lo han visto. O que es diferente una charla, como los psicólogos en general tenemos, sin un escritorio de por medio, más desde un lugar menos persecutorio. Entonces nosotros tenemos que ver qué nos pasa en nuestro cuerpo, desde qué lugar yo puedo relacionarme con otro y desde qué lugar no puedo. Y entonces ese no puedo lo tratamos de fortalecer un poco con
armonía o equilibrio o posibilidad de equilibrio, como lo quieran llamar, que nos van dando los ejercicios. Los ejercicios, como les comenté la vez pasada, tienen un alcance mucho más poderoso del que parece, mucho más, pero obviamente es el ABC. Tampoco pretendemos en 5 meses que queden como expertas de 5 años, pero es el básico. Entonces, las que no pudieron hacerlo, yo les invitaría a que traten de poder, y esto lo van comentando entre ustedes en los grupos chicos que Mercedes les va a proponer después, porque si no va a haber como un gap. Y el gap, ¿saben cuál es? De unas que van avanzando y las otras que se quedan en demanda. Y eso mismo es lo que pasa con las embarazadas. Quiero, y no hay nada que el otro pueda hacer. Y es la famosísima frase, enseño a pescar y no regalo pescado, ¿no? Es decir, poder ser coherentes con esa embarazada. No sé, no voy a poder, el parto me da miedo. No, mira, respira, vamos a hacer esto, pensá en esta postura, porque si lo hicieron la van a creer, y si no lo hicieron, por más confianza que nos tengan, no la van a hacer, ¿no? Entonces, en este sentido. ¿Vos, Cintia, en qué sentido decís que te rechaza? ¿Te da miedo? ¿Te da fobia? ¿Te da...? Lo que pasa es que para mí, al tener el centro cardíaco bloqueado, todo lo que sea para mi bienestar, lo hago, lo empiezo a hacer, pero hasta que no trabaje el desbloqueo empecé por el centro cardíaco. Lo terminé, lo repetí, pero no sentí como que me desbloqueé. Entonces, hasta que no pueda desbloquear ese centro y que fluya más la energía, me parece que arranco con el otro centro y no empecé desde abajo. Vos tenés como problemas de continuidad. Si no te importa que use tu ejemplo, ¿no? ¿Estamos bien? Decís que es problema de sostener en el tiempo. Sí, yo tengo problemas en el tiempo. Que me surge para un año atrás, más o menos. Bueno, sin meterme demasiado en tu tema, porque Sí. tampoco quiero exponerte, hay algo que es muy interesante. Por ejemplo, vos tenés un biotipo longilíneo, ¿no? Sí. Con lo cual, digamos, no es lo mismo ser alta que ser petiza y tener de alguna manera distribuido el peso. Cuando ustedes escuchan esto, me olvido que es Cintia, ¿no? Escuchan que hay alguien que le cuesta la continuidad o le cuesta el sostener, o porque por ahí tiene una gran vida mental, una gran imaginación, Sí. va rápido, ¿no? Como que Fue muy tenés- mental, sí. Claro, tenés entonces el centro a trabajar es el centro bajo, que por suerte es el más sencillo de trabajar porque no necesita ninguna técnica determinadísima. Caminar, que vieron ahora todos los cardiólogos, todo el mundo está con el tema de la caminata, ¿no? El caminar tiene una característica, y es que llega la energía a los pies. Los pies es muy importante que estén apoyados en el borde externo, que la almohadilla del pie sea lo suficientemente sostenedora que va y que forme el arco. Cuando una persona tiene pie plano, en general no le funciona tan adecuadamente el centro bajo, ¿no? En general. Y yo no quiero que con estas cosas, que siempre me siento muy imprudente hablándolas así, porque parecen formulitas, no son formulitas, son modos de abordaje, empezar a pensar desde ese lugar. Entonces, por ejemplo, yo diría que más que forzarte en desbloquear el cardíaco, que es más profundo, porque evidentemente tu cabeza le da mucho, puede mucho, Sí. sería por centro bajo. Y centro bajo son los ejercicios de centro bajo que recibieron, más el caminar. Y el caminar, ¿no? Porque si ustedes observan en la calle, ¿no? Yo no sé imitar exactamente los movimientos ajenos, pero no es lo mismo caminar que caminar o pisar fuerte, o no. Vieron que hay como toda una dinámica diferente en la manera. Si ustedes se ponen en la playa y miran, o en una plaza miran, van a ver que hay montones de maneras de caminar diferentes. Y ustedes van a decir, ¿pero qué? ¿Con el caminar te das cuenta? Y a veces sí, porque es como se camina en la vida. Se camina con tranquilidad, con apuro, con confianza, pisando fuerte, siendo exagerado en el pisar, siendo liviano en el pisar, ¿no? Es decir, por ejemplo, me acuerdo una vez un paciente,
altísimo, 1,90 m, que entra caminando prácticamente en puntas de pie. Entonces, en la entrevista le digo, te debe costar continuar las cosas, ¿no? Sí, y al rato el tipo creía que yo era vidente. Yo lamentablemente no lo soy ni para nada, pero hay ciertas características del cuerpo que son súper frecuentes. Entonces, por ejemplo, en tu caso sería bueno, de mínima caminar con zapatillas, caminar. Tengo el pie cóncavo. Valgo. Sí, no sé Valgo, cómo. sí. Tengo como el arco, entonces, Sí. no, como no sé si, sí, no sé. Sí, como muy el arqueado. arco. Sí, valgo. Sí, Entonces no piso con todo el Claro. apoyo que debería pisar, tengo que usar plantilla. Claro. Cuando estemos en toda la cosa de coronario nos das clase vos, porque debes estar ahí arriba. Sí, No, no puedo, debe ser- es verdad lo que vos decís, porque inclusive los ejercicios que viste que con el ritmo de la música, a mí Sí. me encanta bailar, y claro, ¿por qué? Porque eso es como que me conecta con esto, y Claro. sí, yo vivo, no estoy acá en la tierra, eso es una posta. Mira, si uno pudiera, cosa que yo creo que lleva toda una vida intentarlo, ¿no? Tener todos los centros activos, todos, bueno, obviamente la vida es más fácil, más armónica, etcétera. Pero hay que irlo intentando. Esto no es ejercicio que ustedes hacen y nunca más. Son modos. Y por ejemplo, el tema de la caminata es algo súper difundido. Pueden caminar, es barato, no hace falta nada. Gente que camina con lluvia. Lo único que necesitan es un buen par de zapatillas, digamos, no caminar con tacos, sandalias, todas estas cosas, ¿no? Pero esto está... Así que en este caso tuyo sería como una buena ejemplo de centro bajo. ¿Vos, Jimena, les importa que esté refiriendo a A cada mí no me una? molesta para encantaba, nada. sí. No, Lo voy a hacer. de hecho, para que veas lo último que fue en Sí. octubre, Ah, me caí de frente tontamente y... ¿te operaron? ¿Qué se hace? no, me hicieron doble costura, pero Ah, 2 segundos. claro. Y así, venía así, esto fue lo último y ahí dije, bueno, voy a prestar mucha atención porque claramente algo me está queriendo decir el cuerpo que no... Yo voy a fantasear porque no nos conocemos y por ahí lo que digo no es pertinente y pido disculpas de antemano. Pero suponete, si a mí alguien me cuenta, pongamos que estás embarazada y me contás esto, y yo soy dula, tengo muy poco tiempo por delante, porque tengo 4 meses para prepararla y no sé por dónde enganchar. Entonces, si ella me dice como que está torpe, que no encuentra, que se cae, evidentemente, obviamente está, ¿qué? Sobrecargada. Las primeras preguntas son, ¿estás muy cansada? ¿Tenés la suficiente ayuda? ¿Cómo estás distribuida tu energía? Porque si no hay algo de lo que se llama el grounding, el enraizamiento, y en general, ¿todo bien? Sí, pasa que sí, fue un año de mucho. De hecho, no pude asistir a la clase anterior que habían cambiado el día, parte por todo eso. Si no quiero que te movilicen por la cosa. No, ya Vos estamos decime. mejor, pero sí, es Vos cierto, es un decime año si de mucha sí, carga. ¿no? Por eso me senté a pensar y dije, bueno, claramente, sí, el peso del año, yo creo que lo conté la vez pasada, mi hijo nació, estuvo 32 días en terapia intensiva, falleció mi abuelo en el medio, yo me enteré después, bueno, continuamos el año de la misma sistema con la familia, y sí, yo creo que llegué a esta última etapa del año agotada, claro, y en el cuerpo se nota. Claro, y esto, la buena noticia de esto, ¿no? Pues suponete, qué sé yo, si vos fueras la embarazada que estamos atendiendo y hay mucha sobrecarga, ¿no? Nosotros no podemos ir a solucionarle la vida y ser nosotras las que armamos la red, porque esto es algo que tiene que ver con la vida personal. Pero muchas veces los ejercicios lo que hacen es poner a la persona en condiciones de encontrarlo, ¿no? Es decir, vamos literalmente a tomar esto que les decía la vez pasada del lenguaje popular, ¿no? Cómo el lenguaje popular dice me dio en el hígado. ¿Qué quiere decir le pegaría una patada? ¿Qué es una patada en definitiva? Una descarga. Una descarga, y es una descarga de bronca, agresión, protesta, lo que sea, y se pega la patada, ¿no? Ustedes vieron en taekwondo, antes de hacerlo la pelea en sí, es toda una especie de diálogo de patadas artísticas, pero patadas al fin, que tiene que ver con la descarga.
es decir, la rabia, la sensación de estar agotado, y ustedes no necesitan que lo diga yo, estamos en una sociedad y ustedes están en una edad, en una generación que están muy sobrecargadas. Las mujeres de ahora están muy sobrecargadas y es parte de lo que está sucediendo a nivel social, que por ahí en 20 años esto no pasa y hace 20 no pasaba, pero en este momento les toca esta especie de coexistencia diaria donde todas están exigidas. Entonces, por ejemplo, en tu caso, lo mismo que le decía Cintia, el caminar e incorporar los ejercicios, que no es que te tenés que poner en una sesión con la música y hacer algo de los chicos, hacer algo de todo, se puede hacer en cualquier momento. El otro día yo iba caminando por acá y en una esquina, que no sé, por ahí era una alumna tuya, Mercedes, yo no sé quién sería, pero estaba haciendo los ejercicios, o estaba haciendo así, qué sé yo, estaba con ejercicios. Lo podés hacer mientras te lavas los dientes, lo podés hacer mientras cocinás. El tema es tener recuerdo del sí mismo, ¿no? Recuerdo. Vieron que todas están muy atentas, cómo se sienten, si se sienten contentas, deprimidas, bien, mal, si están en la vida emocional, digamos. Y el cuerpo es el gran olvidado, esto de que es el que transporta la cabeza, muchas veces es así. Pero de repente en el momento de ducharse, se están secando y colocan la postura, hacen 2 o 3 ejercicios de centro abajo, hacen lo de la pelvis, respiran, son 10 minutos por día, 15 minutos por día como mucho, pero es interesante el hecho de la incorporación. Entonces yo un poco en resumen, porque esto era la clase anterior y hoy tenemos bastantes cosas para ver, a lo que voy con estos ejemplos es básicamente, traten de hacer los ejercicios, porque tenemos que irlos chequeando, a ver qué les produjo a cada una, qué sé yo. Después en la semana van a trabajar en esto que les decía que Mercedes las va a tener mucho más motivadas en los mini grupos para poder intercambiar. Y ya les digo, no somos nosotras las celadoras, son ustedes las celadoras de sus propios procesos. Sí me daría pena que no lo aprovechen porque es como lo que lo hace creíble, ¿no? Así que bueno, por ahí después vos tenés un montón para decir, básicamente porque pudiste desbloquear el laringio, es decir, hay mucho... ¿Te gusta escribir a vos, por ejemplo? No soy tanto de escribir, soy más de hacer. De hacer. Porque a veces... Porque a veces una manera, viste, cuando hay que el laringio es la propia voz, la creatividad, el tomar un lugar en el mundo, yo soy yo y digo lo que digo, como una antesala de poder hablar, decir, está el escribir, y está muy bueno, porque vas como, nada, no escribir las obras completas de Borges, escribir lo que te va pasando, lo que tenés ganas, sin exigencia. Pues siempre el laringio obviamente habla de mucha exigencia y si no es todo perfecto no se hace, ¿no? Entonces, gracias porque lo tomo. Bueno, qué sé yo, a ver, a lo que voy, son ejemplos muy así estos, ¿no? Muy por arriba. Pero cuando uno se mete en un propio trabajo es muy interesante porque el cuerpo es un gran aliado, no es un enemigo, es un aliado que te va como trayendo todo el tiempo mensajes, me pasa esto, me pasa lo otro. Y esta frase que nosotros usamos a mí me representa mucho, que el cuerpo es el que cose la tierra con el cielo. Nosotros podemos recibir un montón de información a través de la intuición, a través de la imaginación, pero si de alguna manera no la enraizamos, no podemos llevarla a cabo. Y por otro lado, si estamos solo enraizadas y nuestra única preocupación es la vida cotidiana de sobrevivir y no subimos, tampoco. Entonces nada, como para irlo compensando un poco, ¿no? Pero bueno, y por ahí las otras tratan de estimularse en los microgrupos que les toquen. Pero repito, no desde el control. Nosotros no vamos a ejercer control ni por eso no tomamos exámenes. Las estamos formando responsablemente y creemos en la autorresponsabilidad, así como creemos en la embarazada que puede. Pero bueno, hagámoslo, ¿les parece?
¿Qué preguntas quedaron de la vez pasada? Porque quería retomar un poquito también el tema de entrevista. Con respecto al cuerpo, ¿alguna comentario, pregunta, cosa que les A mí haya me quedado? cuesta, yo estoy acostumbrada a trabajar desde la palabra. Sí. Me cuesta mucho incorporar el tema corporal. Sí. ¿Algún consejo que nos puedas dar para ver cómo irme? Porque no sé, tengo como resistencia, debo tener yo resistencia en registrarme corporalmente. Y eso que trabajo en camilla con una señora que hace masajes, pero son transpersonales y no puedo yo aplicarlo. No sé. Mira, yo empezaría por algo sencillo, Cintia, a ver si te parece. ¿Por qué no hacemos de acá la próxima, que en marzo, cuando nos vemos de vuelta, por qué no haces como una experiencia de caminar y andar registrando lo que te pasa? Hoy me siento un poco más afirmada, ¿no? Porque lo que vos planteás es muy importante y es un concepto básico, no solo en centros de energía, sino en un cuerpo. Todos tenemos bloqueos, todos, ¿no? Es muy raro un cuerpo perfecto, qué sé yo, que no tenga ningún tipo de bloqueo. En algún lugar hay bloqueo, en algún lugar hay facilidad. Nunca rompemos el bloqueo. El bloqueo no se rompe, se desarma. Diferente, ¿eh? ¿Por qué? Porque lo tenemos que hacer innecesario. Una vez que se convirtió en innecesario, no hace falta más y no tiene valor. Esto es, por ejemplo, si nosotros queremos cortar una tela, romper la defensa sería agarro y queda todo desgarrado de un lado y todo desgarrado del otro. Yo me tomaría el trabajo de sacar los hilitos, esto va para acá, esto va para allá, queda este pedazo bien y este pedazo bien, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, no te preocupes si podés desbloquear o no podés desbloquear, es decir, vos evidentemente tenés una intuición muy grande, andás a ver cómo se te abre, cómo termina, la cantidad de cosas que acabas percibiendo, qué sé yo, tenés todo un camino por delante en la vida. Primero ocupate de hacer un enraizamiento simple. Camina si tenés ganas de hacer los ejercicios, algún día por ahí podés, otro día no podés, pero lo que sí proponete caminar media hora todos los días, o casi todos los días. Vas a ver cómo te va cambiando la energía. Sí, me encanta, me hace re bien caminar. Sí, pero fíjate cómo Pero un me tengo que ejercicio. poner como objetivo. Es como, a ver, todas tenemos como grandes expectativas de cambio, 2017, bueno, uno empieza con todo, ¿no? Propuestas de todo tipo. Después el 31 de diciembre es una válida porque muchas se hicieron, muchas no importa. Pero lo que pone en funcionamiento la evolución humana, en este caso de ustedes, de nosotras, de todo, lamentablemente es la voluntad, la inspiración, ¿no? Vieron, por ejemplo, en ciertos casos de ensoñamiento, por ejemplo, estar enamorado o estar embarazado después de mucho tiempo no lograrlo, o estar recontracopado por alguna idea ecológica, política, de la que fuera, están encendidas, ¿no? Es ese entusiasmo, pero lamentablemente dura X tiempo, ¿no? Entonces, lo que suple esa sensación de endorfinas a full en el cuerpo es al principio la voluntad, pero después las endorfinas se adquieren naturalmente. Y esto es simplemente por cómo van moviendo el cuerpo y cómo lo van pudiendo ejercer. Así que nada, vayamos de a poquito. Sí me encantaría ir sabiendo qué les pasa, intercambian después en los grupos, las experiencias, qué pasa. ¿Tenemos alguna pregunta sobre No. No, bueno. ¿Alguna otra pregunta de cuerpo, comentario? ¿No? Bueno, no, pensé que estabas pensando algo en especial. Bueno, seguimos entonces. La entrevista creo que algunos comentaron que les resultó muy larga, ¿no? La entrevista yo tengo una duda con respecto al apellido. No entendí el tema de la identidad. Yo traje cuadernillo. Dice como que no hay que tomar el apellido de la embarazada, ¿puede ser? No, que no lo tenemos que compartir, porque para que sea privado. Si es Pérez, pone Gómez, pero no para compartirlo en grupo por una cuestión que son... No había entendido ese Secreto claro. profesional.
Se maneja el secreto profesional dentro ¿Cómo? el secreto profesional está dentro del rol. Sí, sí. Sí, de hecho ustedes van a firmar cuando se reciban un código de ética. Eso, a eso me refiero. Donde Algo Yo creo que formal, está claro. en el primer cuadernillo que mandaron, lo del secreto profesional. sí, en general nosotros somos muy cuidadosas con eso, ¿no? Por eso recién les pedía permiso si podía mínimamente intervenir. Porque como estamos hablando de la vida privada, emocional, corporal de cada una, obviamente no es después ustedes van a tener supervisiones o encuentros de grupo, van a pertenecer a alguna institución, qué sé yo, y siempre es muy importante cuando pasa el data, incluso al médico, ¿no? De cómo estés embarazada, siempre el cuidado de qué es lo que esta persona depositó en nosotros. En ese sentido, yo la entrevista después cuando ustedes se reciban, ustedes van a tener, si es que ingresan y van a pertenecer a nuestra red de doulas, como una casuística, ¿no? Como un método de cómo van tomando el contacto con la embarazada. Si nosotros, ustedes tienen la suerte de empezar a trabajar con una embarazada desde el mismo comienzo del embarazo, cuantos más datos tengan mejor, porque pueden hacer todo el programa del embarazo. Pero si toman una embarazada 15 días antes del parto y todo está enfocado al parto, obviamente hay un montón de data que nos va a sobrar y por ahí si tenemos poco tiempo no vamos a poder desplegar. Lo que pasa que en esta entrevista, ya lo van a ir entendiendo a medida que avancemos, todos los datos que están ahí sirve todo, ¿no? Porque por ejemplo, si una embarazada está, no sé, muy tomada por el centro medio y qué sé yo, bueno, podemos saber que es una persona que puede tener dificultades con el autocontrol, que la vamos a tener que contener más, o un montón de ese tipo de cosas. Y en definitiva, para lo que trabajamos, no es para el parto. Nosotros no trabajamos para el parto es un momento más del proceso. Trabajamos para que tenga un buen proceso de embarazo y parto. ¿Para qué? Para que tenga un buen vínculo con el hijo, que es nuestro objetivo final, el encuentro mamá-bebé de un modo adecuado y placentero. Entonces, toda la data esta, que en un momento dado puede ser tediosa, por otro lado, nos da, hay ciertos datos, alguno de ustedes preguntó si se podía ser autoadministrada, darle el cuestionario y que la... Hay ciertos datos, sí, nombre, edad, ocupación, todo esto, sí. Pero a veces el timing, en cómo se demora en una pregunta, por ejemplo, qué sé yo, si ustedes le preguntan, no sé, ¿viven tus padres? Y de repente sí, tiene un conflicto o no, o si de repente alguno murió, el cuándo murió, qué impacto le causó esa muerte. Es decir, todos son datos que nos sirven para ver dónde están, nada, sus posibles movilizaciones, porque entre otras cosas, ¿no? Siempre hablamos del parto y lo van a ver desde el punto de vista fisiológico y qué tienen que hacer y dónde se pone, que la camilla, que la postura, que no sé qué. Pero un parto es muy, muy movilizante, no nos olvidemos del ABC, digamos, mueve todo, es decir, que de mi cuerpo salga otro, es tan fuerte como sensación. Y enseguida lo toma, y enseguida lo abraza, y enseguida lo tiene, y está el equipo médico. Es una experiencia súper movilizante. Entonces, ¿en qué lugar va a ser, no agua, pero en qué lugar se va a movilizar? Obviamente en el lugar más débil, ¿no? Si ustedes tienen una gran tela que está gastada de diferentes maneras, y le tiran piedras, ¿dónde se va a romper? En el lugar más débil. ¿Dónde la embarazada se puede romper? En el lugar más débil, ¿no? Por eso tomamos tan en cuenta si está en pareja, si no está en pareja, qué tipo de pareja, si es un hombre que interviene, si es un hombre que no interviene. Si es un hombre que no interviene, no la victimizamos, simplemente datos, no interviene, ¿cómo compensamos esa no intervención? O de repente, qué sé yo, puede pasar lo contrario, que la madre y el marido estén tan encima que la pobre persona no tenga espacio propio. Todo eso, las vinculaciones, cómo son, o por ejemplo, no sé,
Esto lo vemos mucho porque actualmente cuesta quedar embarazada, la mayoría de las mujeres tardan en quedar embarazadas, llegan con mucha expectativa al embarazo, y lo que en algún momento les dije, si es el nieto número 17 y no tiene ninguna celebración ni festejo porque los abuelos ya están en otra o el marido no está presente, bueno, sepamos que va a tener un déficit. Entonces fomentar determinadas redes con amigas, con esto, cómo se hace para que este ser que llega también esté celebrado y bienvenido. Entonces, para eso nos sirven los datos, para eso, como para hacer una especie de caleidoscopio de situación. La situación de mi embarazada es esta, sí. Gabriela pregunta si después de la entrevista ya se sigue con los ejercicios, con el abordaje. ¿Para la embarazada? Sí. Bueno, depende del plan de trabajo, esto lo vamos a ver más adelante, cómo es el plan de trabajo para la embarazada. Depende en el mes de embarazo que esté, depende cómo sea la sesión, si es una vez por semana, si son 2 veces por semana. Todo esto ya sería aplicación práctica, ¿no? Por ahora lo que estamos viendo es la aplicación en ustedes para poderlo transmitir bien. ¿Qué otra cosa tenemos? ¿Ibas a decir algo? No. ¿Vos, Carolina, algo en especial? No. ¿Queda alguna pregunta, entrevista, cuerpo? ¿Podemos pasar al otro tema? Sí. Bueno, a mí siempre me preocupa como que se nos van acumulando los materiales, ¿no? Como que son muchas cosas. ¿Con la lectura van bien? ¿Querés hablar, Mercedes, un poquito antes de los grupos de trabajo, así ya se van imaginando? Después seguís con emoción. Sí, con emoción. ¿Cómo? Con emoción. Y después con Bueno, hola, las que están allá. Bueno, un poco la idea es proponerles hacer un trabajo en equipo, un trabajo de investigación, sí, después vamos a armar bien las pautas en el grupo, pero la idea es esto, algún tema que les interese, yo después les voy a tirar, que puede ser, no sé, de lactancia, plan de parto, algo de una ley, algún tema relacionado con este curso que les interese, que quieran desarrollar, que quieran profundizar, y la idea es tirar los temas, que se vayan agrupando, supongo que por interés, o por cercanía, o por, digamos, por lo que quieran hacerlo. Vamos a dar 2 meses con la idea de tener, si estamos terminando a principios de abril, que lo puedan entregar a principios de marzo, y la idea también es que hagan el formato que les guste. Hay grupos que hacen videos, otros que hacen una presentación en PowerPoint, otros que escriben, digamos como si fuera una clase especial que un equipo dé sobre un tema en particular que quieran abordar más profundamente. Así que, ¿cuántas alumnas tiene con las presenciales? 23. 23. O sea, que ¿vos qué propones? ¿Grupos de cuántos? De 4 más o menos, que serían 5 grupos, 5, sí. Una maquinita. 20. Sí, grupos de 4 de 5. Así que vayan pensando a ver qué tema las mueve, digo, porque les va a llevar tiempo y tiene que ser algo que les cope, ¿no? Que les interese. Así que bueno, pregunta Lucrecia cómo hacen las de virtual. Igual, la verdad que todo hasta marzo no nos vamos a ver presencial, así que se han armado grupos de WhatsApp, subgrupos de Facebook, podemos armar en Drive, que como que vayan acopiando material ahí, así también podemos verlo nosotras. Básicamente va a ser virtual, sí, acá ya hay vecinas, así que si tienen ganas de juntarse también presencial pueden hacerlo. Es como si hicieran un trabajo en equipo y que tienen que juntarse, digamos, virtual o presencial, como quieran. ¿Te parece que sería útil que vean como ejemplo 1 o 2 trabajos de otro grupo? Sí, si quieren les pasamos. ¿Les interesa? Sí, porque hubo muy buenos trabajos. Sí, bueno, entonces tomar alguno como para que sea inspirador. Pero la idea es eso, como una clase especial sobre
alguno de los temas. Eso se va a subir a la aula complementario. virtual, como que lo vamos a compartir todos con Claro, todos. la idea, después me lo mandan, yo lo subo al Google Drive y ahí, bueno, les paso el link y cada una lo ve. Vamos dando 2 o 3 días por trabajo, cosa de estar todas mirando el mismo y todas comentando lo mismo. Insisto, es fundamental el tema de la participación y los comentarios, pues horrible subir un trabajo y que, claro, alguien lo vio, entonces yo empiezo, ¿lo vieron? ¿Qué dicen? ¿Viste? Pero como que está bueno eso, lo subimos, ponemos una fecha y decimos, bueno, estos 3 días nos dedicamos al trabajo de lactancia, estos 3 días nos dedicamos a parto en casa, qué sé yo, como ir armando, lo hacemos así. Así las ¿Tiene que que ser están como virtuales. grabado? Disculpame que te haya interrumpido. ¿Tiene que ser como grabado o más el formato que Como La verdad es que entregar cada un- equipo, viste, qué sé yo, si se sienten cómodas haciendo un video, lo pueden hacer, no sé si van a tener entrevistas, por ahí está bueno que podamos ver a la entrevistada o entrevistado, no sé, quieren hacer una entrevista con una obstetra o quieren, por ahí sirve un video, si es algo con más datos objetivos, por ahí una presentación en PowerPoint está bueno, si es algo más reflexivo y quieren ponerse a escribir, escriben, digamos, como busquen el formato que se adecue a lo que ustedes quieran transmitir, digamos. Así que en eso, miren, son libres. Bueno, Seguimos dale. entonces con... les decía que tenemos una mañana intensa porque vamos a hacer 2 temas hoy. Y a mí todo me parece importante, no sé cuál es más, pero bueno, vamos a ver ahora el tema de emociones en el embarazo y después vamos a ver el tema de meditación, con lo cual calculan 1 hora y 1 hora más o menos. ¿Alguna necesita hacer un recreíto? ¿Tomar agua? ¿Algo? Bueno, el tema de emociones en el embarazo yo digo que es uno de los temas, a mí me encanta el tema, pero digo que es muy difícil porque nos despierta demasiados prejuicios. Y hablando del sinceramiento, creo que hay que analizarlos, ¿no? Como definición así súper simple de emociones, podríamos decir es lo que la persona siente, lo que la persona le impacta, lo que le mueve su campo energético emocional. Esto tiene obviamente como una descripción, de acuerdo a nuestro esquema holístico o no holístico, distintas lecturas. Por ejemplo, en lo que la mayoría de nosotros, yo ni hablar por edad y creo que ustedes también en la escolaridad, etcétera, nos acostumbramos mucho al pensamiento cartesiano, es decir, una causa produce un efecto, ¿no? Entonces uno escucha de acuerdo a este esquema de pensamiento, pero como fulana, estoy simplificando ridículamente, pero ¿es buena o es mala? Porque en el fondo es tal cosa, aparece como tal otra, pero en el fondo es no sé qué. Creo que esto es re común como pensamiento. Me desilusionó porque en el fondo era distinta a cómo se mostraba. Bueno, nosotros desde el punto de vista holístico, en el enfoque humanista, en el enfoque transpersonal, en el enfoque junguiano, en todos los enfoques que de alguna manera engloba esta nueva manera de mirar el proceso humano, hablamos básicamente de integración de partes, ¿no? Porque eso es holístico, es integración de partes. Entonces, en lugar de ser algo lineal como esto, hablamos de algo holográfico. Y se habla de la famosa esquema dinámico, que esto también lo habrán visto en los esquemas de la física cuántica, que son distintas áreas. Acá en el medio hay un yo, que es la conciencia, ¿no? La conciencia, la esencia, y hay dinámicamente un montón de áreas en movimiento que constituyen a la persona. Entonces, la persona, de acuerdo a la edad, de acuerdo al momento que está viviendo, de acuerdo a cómo está la energía en su cuerpo, de acuerdo a muchísimas variables, va cambiando en su emocionalidad y va cambiando en toda su persona.
esto de que uno no tiene las mismas células a los 40 que con los que nació, pues ya cambiaron todas y va cambiando. Entonces cuando uno dice, no, porque yo soy así, no puede ser, yo era así a los 20, a los 25 muté y el área, es decir, uno tiene como una especie de, no digo de falsa conciencia, pero muchísimas cosas. ¿Qué pasa con estas cosas? Algunos las conocen y algunas no las conocen. Entonces acá hay una primera división muy interesante que hace Jung, discípulo de Freud, que era mucho más cartesiano en su pensamiento, y él habla como de una división así. Y él llama luz a lo que la persona conoce de sí misma. Conoce de sí misma. Y llama sombra a lo que la persona no conoce de sí misma. Pero ¿qué pasa? También, desde el punto de vista psicológico, a la luz se la llama el consciente, y a la sombra se le llama el inconsciente, con todas las distintas capas de ello, yo, el super yo, etc. Pero nuestras creencias, digo, en la facultad misma, ¿no? En las formaciones que tienen que ver a veces con la psicología muchísimo, como si esto fuera bueno y como si esto fuera malo, ¿no? Es decir, cuando uno habla de luz, ¿no? Imagina que persona luminosa, que positiva, que no se ve con lo positivo. Y la sombra lo toma como si fuera una cosa muy oscura o muy encerrada. Y la verdad que positivo y negativo hay en ambas instancias. No necesariamente lo que está en la luz siempre es lo que brilla y viceversa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en general, en esta dinámica de situaciones, nosotros, y muchas veces los psicólogos, me refiero cuando digo a nosotros, nos quedamos con una primera lectura, ¿no? Por ejemplo, una persona dice, yo siento que la odio a mi madre, que no la puedo soportar porque mi madre no sé qué, no sé cuánto. Entonces hay una línea de trabajo más ortodoxa que tiene que ver qué te pasó, por qué, cómo fue la relación, la historia, te abandonó, qué sé yo, que explicaría o daría origen a ese eventual odio. Pero desde el punto de vista de esta dinámica, nosotros cuando alguien dice odio, pensamos rápidamente en la polaridad. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos que una de las maneras de acceder al pensamiento holístico es siempre estar pensando en la polaridad que tiene? Y el odio, la polaridad que tiene es el amor. Entonces, una persona que odia, entre comillas, tanto, también podemos pensar, y sería como casi una tarea antropológica, descubrir, arqueológica mejor dicho, descubrir dónde está el amor de eso. Porque por ahí hay una cápsula oculta de necesidad, de relación que no se está jugando en ese momento. No nos quedamos por eso con la anécdota. Entonces, en esta dinámica que además no para de cambiar y se mueve, muchas veces, ¿por qué digo los prejuicios y no estamos claros? Porque si, por ejemplo, tengan hijos o no tengan hijos, todas las que están acá y las que están allá, creen y les gusta la maternidad, si no, no estarían acá. En algún sentido les gusta, lo valoran, les parece piola tener hijos, les parece piola tener vínculo con estos hijos. Pero muchísimas embarazadas no, o porque quedaron, espera que es un tema que bajo la voz porque sí, es impactante para mí al menos. Muchas embarazadas, sobre todo adolescentes, quedaron embarazadas sin buscar el embarazo y no les interesa. Otras están arrepentidas, apenas quedaron. Otras, de repente, por ejemplo, por ovodonación, sienten un rechazo terrible, sienten que tienen un alguien adentro y que no lo pueden soportar. Otras es una moneda de intercambio con su pareja, amenazan o no amenazan con querer o no querer ese hijo, de acuerdo al vínculo con el hombre y cómo están. Es decir, hay toda una parte de mujeres que realmente no están felices por estar embarazadas, pero están, porque de repente ya están de 3-4 meses y siguen el embarazo adelante. Y nuestro rol
justamente es poder tomar esto sin el prejuicio que puede llegar a implicar, porque es alto, el juicio, ¿no? Porque digo, hay que tener una cara de póker lo suficientemente adecuada, que si una embarazada dice, bueno, mira, vengo porque no me queda otra, la verdad que ojalá lo hubiera perdido. Bueno, sí. Igual, creo yo, no sé si Sí. me equivoco, que si le pase todo esto a una embarazada, va y recurre a una dula es porque en alguna parte de ella ese hijo lo quiere y está como esa semilla y eso querer revertir lo que siente la situación, si no ni vendría. Y a veces vienen por miedo al parto, por miedo al dolor, por miedo a lo desconocido, ¿no? Sí, a mí me gusta pensar esto que vos decís y trato de basarme en eso, pero a veces uno se lleva sorpresas. Y acá la primera barrera es el propio prejuicio, ¿no? Porque no juzguemos a la que dice sapos y culebras. Por ahí lo que dice Jimena, en el fondo de ese relato, no de toda su persona, está hablando de otra cosa. Porque hay miedo a la dependencia, hay miedo a quedar. A mí, por ejemplo, varias veces escuché, muchas, no sé cuántas, pero unas cuantas veces, esta cosa impresionante me decía, yo no sé, porque yo soy libre, yo soy así, de repente toda la vida voy a estar ligada a este ser, de mi marido me puedo separar, de mis padres, de todo el mundo, me puedo cambiar de país, puedo hacer lo que quiera, pero de toda la vida, no deja de ser un poco impresionante si uno tiene conciencia que quedas ligado de por vida a otra persona, ¿no? Y que encima depende, por más que lo ames. Entonces, esta parte de lo que se llama la sombra de la maternidad, o nosotros llamamos la sombra, simplemente el trabajo es, primero, reconocerlo, ¿no? Saberlo. Lo segundo, tolerarlo. Y lo tercero, ver si es transformable o no. Ver si, por ejemplo, si hay una embarazada que realmente tiene un rechazo espantoso, no son las más frecuentes, por supuesto, no se alarmen. Pero suponte que hay una embarazada que tiene realmente un rechazo al embarazo, que quedó embarazada porque el marido quería un hijo y quería, o algo por el estilo, ¿no? Porque el deseo de ser madre no siempre surge de lugares sanísimos, a veces surge de otros lugares. Entonces, por ahí no le podemos exigir que sea perfecta y que le dé la teta 2 años y que se copie. Por ahí, bueno, qué sé yo, tenemos que escucharla cuando necesita volver a trabajar o necesita un espacio determinado con el bebé. Es decir, tratemos en general de esta data que se transforme como en un plan de abordaje posterior, ¿no? Pero bueno, esto ya sería más como lo aplicamos. Con respecto a las emociones que decimos que son las más frecuentes. La primera frecuente es el rechazo. El rechazo muchas veces se produce también en el primer trimestre. Y la sintomatología física, tanto el exceso de vómitos, náuseas como desmayos, si bien están explicados desde un nivel hormonal, también están explicados desde un nivel energético en el sentido de literalmente devolver la experiencia o irse a través del desmayo. Cuando tema súper charlado a veces con médicos y todo, dice, pero bueno, es el nivel hormonal que manda. Y bueno, pero desde las neurociencias, el pensamiento y las emociones cambian el nivel hormonal del cuerpo y lo que el cerebro... A mí me pasó los 2 embarazos. ¿Qué te pasaba? Vomité desde la semana 8 hasta que fui a tener a mis hijos, pero hasta 10, 12, 15 veces por día. Y esto que hablan de las sombras es como que sí, había días que era... no quiero saber nada más. Igual estuve bastante conectada con mi embarazo y estuve feliz. Estuviste muy cerca. Lo estuve muy cerca y el primero me costó, por eso nos confiamos, el primero me costó más de 2 años. Y el segundo quedaste hablando. Sí, mi marido también se sentía, creo que no sé quién de los dos estaba más frustrado al principio y con el segundo nos reconfiamos, fue como, una vez no va a pasar nada. Claro. Pero pasé esto con los 2 embarazos y siempre me decían que era el nivel hormonal, que lo tenía muy alto. Sí, digamos que es verdad, porque digamos el tema del cuerpo o el tema de los síntomas es el ejemplo de la guitarra. Uno la puede mirar y es verdad,
Uno la puede escuchar y es verdad, uno la puede tocar y es verdad, la puede mirar y es verdad, todo es verdad, pero son distintos registros de lo mismo. Es decir, está la emoción, esa es la verdad y lo otro no todo es verdad. Que la emoción cambia la hormona, es verdad. Que la hormona cambia la emoción, también es verdad. Todas han tenido experiencias de los días previos a la menstruación que se pueden sentir distintas. O mujeres que en otros momentos de la menarca o qué sé yo, cambian de, entre comillas, personalidad. Es decir, que las hormonas nos producen cambios, nos producen, como después va a pasar en otros momentos de la vida, con la menopausia, etcétera. Pero también es verdad que estas emociones coexisten con esto. Entonces, si nosotros no tenemos pensamiento lineal, no decimos la hormona provoca esto, nosotros decimos esto está, lo podemos registrar desde las hormonas y desde las emociones. ¿Se entiende esto? Porque es como importante. Entonces, no tratamos de convencer a nadie de nada. A nivel de revista para ti sería, tengo, sí, mucho vómito, por ejemplo. ¿Tenés rechazo al bebé? Sí, no lo soporto, la idea de quedar en mi carrera, que yo no era mi momento, qué sé yo. Entonces nosotros, ¿qué sería revista para ti? Lo que no tenemos que caer jamás de los jamás. Ay no, pero es lindo el embarazo, ya vas a ver, ya te vas a conectar, vas a ver qué lindo cuando lo tengas y te mire y le des la teta. Eso sería rubro amigas positivas, digamos, ¿no? Rubro amigas. ¿En qué diferencia, que es la pregunta del millón, una dula, una psicóloga y una amiga? ¿Qué creen que es la diferencia? ¿Por qué las dulas no son amigas de la embarazada que están ahí? Porque profundizan sobre lo que le está pasando. Exactamente. Y le dan otra, exactamente, y le dan otra mirada. Sí. Como no se escucha bien las respuestas, si podés retomarla, repetir lo que ella diga para que escuchen. Ah, bueno. No, porque yo estaba preguntando el rol de la dula y Cintia aportaba que depende de la profundización con la que uno trabaje y con el espacio que le damos para que esta embarazada piense. Porque, por ejemplo, retomando este cliché, no, pero vas a ver el bebito cuando te mire, qué sé yo, qué sé cuánto, ¿no? Y de repente ella está tan bloqueada que conecta con el bebito que la mira a los 6 meses del bebito o 8 meses del bebito. Y mientras tanto hay que estar acompañándola en una situación que muchísimas veces, pero yo esto lo he escuchado, por ejemplo, pediatra que llama a la psicóloga y le dicen, para mí hay que medicarla, está con depresión postparto. Pero no es depresión postparto, es tiempo de asimilación de las cosas. Entonces, si nosotros sabemos que hay personas que son muy rápidas para el cambio, pronosticamos que seguramente va a estar mejor con ese bebé que alguien que es muy lento con los cambios. Y estas son cuestiones muy históricas de la persona. No es que baja un rayo del cielo y la maternidad transforma todo. La maternidad es una lupa que nos pusieron delante y todo quedó como excesivamente aumentado. Si hay miedo, va a haber más miedo. Si hay positivismo, va a haber más. Si hay ganas, van a haber más ganas. Es decir, la lupa con la que estamos exagera todo, dimensiona todo de otra manera, no siempre lo podemos decodificar bien. Una embarazada que está exagerada, o una puérpera que está exagerada, no está rayada. Y no podemos diagnosticar una depresión postparto solo por eso. Sí, y esto es muy importante, ¿no? Porque ustedes no saben, digamos, bueno, no es el alcance de este curso, pero cuando hacemos dulas postparto vemos que hay 3 instancias, que es la tristeza puerperal, la depresión puerperal y la psicosis puerperal. La tristeza puerperal la abarca perfectamente la dula. La depresión puerperal la miramos un tiempo y si no se deriva a la psicóloga. Y si la depresión continuara y produce otro tipo de cambio, se deriva a psiquiatra, que ya la psicosis hay que manejarla siempre con medicación. Pero actualmente, así como rápidamente dan antidepresivos a la gente y no se esperan los procesos, que ayudan un montón, pero a veces hay que ver en qué momento, cómo y cuándo, muchísimas veces se diagnostica depresión postparto al estupor de no poder decodificar las emociones que tiene en ese momento.
¿no? ¿A qué llaman, perdón, tristeza postparto? Cuando está bajoneada, no Ah, tiene ganas de estar, los famosos blues que dicen los americanos, viste, como que... Además hay escenas que parecen de Almodóvar realmente. Cuando una mujer está, por ejemplo, en el sanatorio, recién parida, que tuvo un parto XX, por ahí bien, por ahí mal, y nació, estaba en el bebito. Entonces entran, ¿no? Pues siempre hay una tía, la hermana de la tía, la amiga de qué sé yo, que entra, ay, estarás tan contenta, que divino el bebito, tómalo, sácalo, ponelo, sácalo. Y es como un hecho entre social y maníaco, ¿no? Porque nadie entra calmado, ¿cómo estás? ¿No? Ay, qué linda. Esto está instalado en nuestra cultura y la pobre mujer recién parida, que no sabe qué le pasa, no sabe si lo ama, si tiene un chico que no conectó todavía, y está bombardeada por los deber ser. Qué contenta debes estar porque es varón, qué contenta una nena te va a acompañar toda la vida y cuando seas grande. Es decir, realmente uno de los trabajos que les propongo es el recogimiento de todas las frases hechas que rodean la maternidad. Es un horror, porque a veces es como que no tiene nada que ver con lo que siente una mujer. Entonces, si ya viene con emociones de rechazo, y lo más lógico es que después en el posparto esté así. ¿Y para qué nos sirve a nosotros saberlo? Para poder anticiparlo en el posparto y decirle, no te asustes si después de parir no sentís nada en especial por este bebé. Quédate tranquila, esto es común, ya vas de a poco. Pero no le vendemos el combo hollywoodense todo junto, porque realmente hay una diferencia muy alta entre lo que la persona cree que va a sentir y lo que va a sentir en la realidad. Entonces, en este sentido, si la persona está totalmente identificada con su luz, con las emociones positivas y qué sé yo, obviamente lo que va a decir y lo que va a sentir y lo que va a pensar es que toda ella es esto. Pero después le aparece otra situación desconocida, desconcertante, que le da estupor, que no sabe, y que ahí cada uno tiene que ver cómo reacciona con la frustración. Por eso la conocemos a la embarazada. Hay quien que cuando se frustra se enoja y desparrama el enojo. Hay quien se deprime, se mete en la cama hasta acá. Hay quien necesita ponerse verborrágica y contarle a todo el mundo lo que le sucede. Hay otras que no les pasa esto. Es decir, cada persona tiene que conocer su modo de reaccionar frente a la frustración. Y ustedes como dulas también, porque puede pasar, y de hecho pasa, que hacen un trabajo extraordinario, que trabajaron a lo largo de 6 meses con placer, bien, que les tomó todos los ejercicios, todas las reflexiones, todas las cosas, están contentas, están avanzando, qué sé yo, y después resulta que hay una situación totalmente diferente. Y entonces ustedes también tienen que resignificar la frustración en un momento determinado y no en todo. ¿Se entiende esto? Así hay bastante movimiento también. Sí, preguntaban sobre esto del querer o del rechazar el embarazo. ¿Se puede decir que la naturaleza de las mujeres sea de tener hijos o puede suceder que realmente no lo sea? Por ejemplo, hay mujeres que dicen, yo jamás voy a tener hijos. Hay muchas. Sí. Sí. Es decir, acá, por ejemplo, que es otro tema interesante para investigar, puede ser, hay un libro que no me acuerdo si les recomendé o no, de Elizabeth Badinter. Sí. Bueno, ahí tiene una explicación súper bien fundamentada de por qué el instinto maternal no existe, que es una, digamos, está la tendencia al apareamiento, pero el vínculo responsable, amoroso con el hijo no necesariamente. De hecho, uno ve muchas delegaciones de los hijos, no siempre los cuidan las madres, ¿no? ¿Sí que otra? No, preguntaban lo mismo de esto, del tema del vómito y Guillermina comentaba que en el embarazo tuvo mucha tos fuerte al principio y al final, y si eso significaría algo. Eso en general tiene que ver con uno de los bloqueos de la laringe, el exceso de tos, ¿no? Como que también hay sintomatología desde ahí. ¿Ibas a aportar algo, Jimena? No, quería preguntarte, buena preguntona. ¿Cómo abordar o con qué decirle
qué cosas correctas de ser una embarazada que viene con este planteo de que no quiere saber nada o que no está contenta, feliz en el estado en el que está de embarazo. Para no caer en el consejo. Sí. Mira, la mejor manera de acompañar un proceso humano de cambio, de acompañar, ¿no? Porque son acompañantes, es la pregunta, no la respuesta. Hacer buenas preguntas. ¿Desde cuándo te pasa esto? ¿Y vos qué crees que te va a pasar con esto? ¿Te pasó en algún otro momento de tu vida? ¿Con alguna otra experiencia de cambio que tuviste? Ese tipo de preguntas, ¿no? Porque es muy difícil el límite de este rol, porque uno se desespera y le querés dar, dejarla de una sesión a otra pensando. Por eso digo, enseñar a pescar y no dar pescado, porque solamente en el silencio de la rumiación a veces se sacan conclusiones. Uno no es pregunta-respuesta, la entendí, gracias, porque si no una terapia sería bien una persona, te digo todo lo que tenés que cambiar, en 3 años venime a ver y chao, ¿no? Es decir, hay que ir de a poco, desplegando. Entonces no se preocupen tanto en lo que digan, sino en la actitud que tomen de no espantarse con la cosa que le digan, no espantarse, ¿no? Decir, te acompaño en esta, vamos a tratar de ver cómo eventualmente se puede transformar o no, vamos a ver, ¿no? Como una cosa así de la propia manera. Después darse tiempo, y sí, a mí me parece que más que hablar, el trabajo con el cuerpo y con la visualización y la meditación, que es lo que vamos a hacer ahora, es una herramienta mucho más poderosa que la verbal, porque a veces en un embarazo que dura tan poco tiempo, porque nosotros estamos hablando de 9 meses, la realidad fáctica es que la embarazada acude hasta que se aviva y acude y todo, por ahí 4 meses, 5 meses, 6 meses, como mucho. Con lo cual tenemos que tener realmente como un acompañamiento más no pretencioso, yo diría. No importa lo que uno le diga, pero acompañarla sin juzgarla, ¿no? Eventualmente podemos hacer en algún momento un role-playing o algo. Digo, no, yo qué arrepentimiento de tener este embarazo, y justo que me había salido, que me podía ir a trabajar a Canadá, y ahora entonces no es, no, mirá, pero Buenos Aires tiene calor, Canadá te morís de frío, no. Sí, ¿y qué otras cosas podés pensar alrededor de esto? Como, bueno, quedaste embarazada, ¿qué parte tuya se ve que quiso quedar? Preguntas, o sea, un buen set de preguntas, sí. A mí me pasó al revés, yo planifiqué la llegada de una y todas estas emociones, o sea, a mí me aparecieron, pero yo tuve una gran ventaja, que me leí un libro y bueno, y blogs en internet, Laura Goodman, que no está bien vista, ya sé que no está bien vista dentro de las escritoras, pero a mí me ayudó mucho en que cuando llega un bebé y llegan un montón de procesos y de cambios que afrontar, no es todo color de rosa, porque a mí me pasaba que mi suegro, mi mamá, ¡ay, qué belleza! Como que todo es celestial, y en la realidad pasan otras cosas. Totalmente. Entonces a mí no me asustaría tanto por ahí que llegue y rechace, porque yo en parte lo vivía así, buscándola, planificándola y con todo el deseo del mundo de que llegue un hijo. Y pasa, sí, porque realmente además, qué sé yo, las que tienen hijos saben, obviamente, que llevan un montón de cosas. Yo lo que planteo es que no es todo luz, como que en algún momento de todo el proceso estás en ese lado más oscuro que decís, no, esto no es lo que a mí, porque también es la idealización que todo el mundo tiene del embarazo y después te encontrás con la realidad. Exactamente, porque por ejemplo, un buen trabajo de campo, de observación y de investigación es para el Día de la Madre, ¿no? La perversión que hay en nuestra sociedad, porque otra palabra no cabe, que todo es la madre amorosa, el cereal, el desayuno, cantando, o tules, mimbres, todo así como romántico. Después, las leyes no la protegen. Están en un momento histórico que no todos los hombres participan de esa manera. Cuando una mujer está muerta de envidia porque el marido va a jugar al tenis y ella se queda con las tetas así a cargo del bebé, la tildan de histérica y no de que está en una situación injusta. Entonces es perverso, porque realmente la mayoría de las empresas no toman mujeres que pueden quedar embarazadas. Cuando quedan embarazadas las vuelven bastante imposibles.
todas las leyes de parto respetado y todo esto, vieron lo que está costando instrumentarlas. Entonces, se idealiza, esto que les dije la clase 1, por un lado nuestra sociedad se la idealiza la maternidad, pero no te podés mover ni medio metro de esa idealización que es mentirosa, después pasa lo que pasa. Y cuando yo les digo, creamos y creemos y ayudemos a mujeres reales, no estas mujeres que hablan y se cae la miel por las tetas, digamos, que sean realmente como mujeres que les pasan cosas, y no nos asustemos de las cosas que les pasan, porque es verdad, y a todas nos pasan lo mismo, no hay nadie que viva siempre en un estado óptimo de salud emocional. Sí, Romina dice cuando a veces las emociones no son propias, son por ejemplo las del marido y eso influye en la embarazada, ¿no? Eso también. Sí, lo que pasa es que muchas veces resuenan, si algo a uno le resuena, por algo es, no es que siempre sea tan ajena, ¿no? Es decir, a mí, por ejemplo, no sé, qué sé yo, si me cuentan la angustia que tiene un egiptólogo en este momento porque no descubre que el escarabajo tiene 2 ojos o 1, cero, no me importa. No me influye esa emoción. Pero si hay una emoción que sí me impacta porque me toca en algún lugar mío, respondo. Entonces lo más probable es que este marido diga cosas que ella por ahí no se anima o no puede o no dice, y que está bueno, porque a veces la otra cosa que se acuerdan que hablando del cuerpo emocional, las emociones no solo están en la mujer, están en el hombre, por supuesto, obviamente. Por eso es tan importante darle un lugar al hombre. Y no está en su cuerpo físico, a veces, ¿no? Porque hay hombres que engordan, vomitan igual. Pero en el cuerpo emocional seguro. Entonces lo que estamos viendo es la díada madre-hijo y la díada de A3, por presencia o por ausencia. Pero lo que quería ir con el tema de las emociones también es no olvidar, que se los comenté en la clase 1, que la embarazada, justamente por este cambio hormonal a nivel cerebral, tiene la capacidad y tiene la posibilidad de acceder a niveles del inconsciente colectivo y del inconsciente familiar. ¿Se acuerdan que habíamos hecho, creo, como una división, que es el consciente, el inconsciente? Y Jung habla del inconsciente colectivo. Yo creo que el inconsciente colectivo nosotros lo podríamos distinguir también entre el familiar, 2-3 generaciones de esa misma familia, y el comunitario. Y después obviamente el humano, ¿no? Que sería más abarcativo. El familiar, ¿por qué? Porque muchísimas veces hay percepciones de 1, 2 o 3, es lo que habla la constelación familiar, ¿no? De repente, no sé, alguien que no conocieron, una bisabuela, una tatarabuela que le pasó determinada cosa y 2-3 generaciones después vuelve a pasar lo mismo, hay una captación inconsciente de eso y hay sagas familiares, ¿no? Como que hay muchísimas situaciones que se repiten, muchas. Entonces nosotros lo que tratamos de ver es, por un lado, sus emociones aceptadas, por otro lado, las emociones que o no conoce o no acepta. Pero acá hay una vuelta que está en general muy mal interpretado, Jung, porque ya se generó tanto el tema de la sombra, que no se ve que la sombra también es lo que no conozco de mí mismo. ¿Y qué es lo que no conozco de mí mismo? El potencial, ¿no? Hay edades, por ejemplo, para ciertas corrientes hindúes, la vida del potencial empieza a los 49, 7 veces 7, cuando ya la persona transitó el deber ser, el mandato, la construcción, y qué sé yo, y empieza el desarrollo del potencial propio. Y es bastante común personas que a esa edad tienen un pico de creatividad. Hay muchos autores, muchos filósofos, muchos escritores que florecen y arrancan incluso a esa edad, ¿no? Entonces nosotros con las emociones tenemos que ver qué le pasa, cuáles serían, bueno, las de aceptación, las de amor, las de alegría, las de ternura, todas esas son las que de alguna manera las entendemos fácil. ¿Cuáles serían las que llamamos sombra?
odio, rechazo, arrepentimiento, bueno, todo ese par. ¿Cómo lo miramos? Fantaseamos la polaridad, el odio, el amor, el rechazo, el quedarse pegada o excesiva dependencia. ¿Qué hacemos con ese concepto de polaridad? Lo conservamos, no se lo decimos, lo conservamos. ¿Para qué? Porque sabemos que es la línea de trabajo. Entonces, todo esto que hablamos es centro medio. El centro medio es un centro, en la mayoría, 95% de las mujeres, que está activo. Nadie tiene una coraza, una panza tan dura, tan dura, tan dura, que le contenga las emociones. Todas las mujeres, más o menos, tenemos panzas que son proclives a sentir mucho el tema del centro medio, que son órganos. El centro medio son órganos. Algunos hombres jóvenes tienen la musculatura, los abdominales muy fuertes y les crea una coraza, pero la verdad que es infrecuente en mujeres y también es infrecuente en hombres. Entonces nosotros a las emociones no tienen resolución, no tienen, porque yo pienso, por ejemplo, ¿por qué estoy triste? Yo estoy triste porque mi amiguita me sacó mi muñeca a los 5 años. Ah, buenísimo. ¿Y? No, porque después me siguieron sacando cosas y perdí los lápices en la facultad. Y, es decir, la explicación no cura la emoción. Esto para mí, pese a ser psicólogo, es uno de los límites que la psicología tiene. ¿Qué es lo que cura, entre comillas, sana la emoción? El transformarla. ¿Cómo se transforma una emoción? Con muy poco verbal y mucho de corporal. Corporal incluyo la visualización y la meditación que vamos a hacer ahora. La explicación es una excelentísima investigación de sí mismo. Uno puede estar 10 años en terapia entendiendo. Y está buenísimo. Pero hasta que no hace el clic de decir, bueno, de lo que decía Sartre, no importa lo que te hicieron, ¿qué vas a hacer vos con eso que te hicieron? Y uno toma voluntad y toma participación en eso, la emoción no cambia. Entonces, la dula no solamente contiene y acompaña, hasta ahí es una primera etapa. O sea, sabemos que no juzga, no le da consejos, verbaliza poco, tal. Pero desde el sistema natal, lo que más le podemos dar es el recurso, herramienta. Yo a veces me imagino que estaría bueno darles a ustedes, algún día lo haremos, como una cajita divina llena de herramientas, que es una visualización 1, visualización 2, visualización 3, ejercicios. Es decir, porque si a ustedes les queda del curso un concepto general de qué es lo holístico, de que hay que mirar un proceso distinto, el juego de lo padecido y lo potencial que puede desarrollar, la importancia del embarazo como bisagra de cambio y herramientas, misión cumplida. Después pueden profundizar un montón de cosas, obvio, pero aunque es muy importante que tengamos claro qué hacemos, ¿no? Porque si no es como se nos va demasiado. Y el nivel emocional, como todas saben, produce el virus más difícil de erradicar, según la OMS, que es el virus malenga, mal enganche. Es decir, las emociones producen malos enganches. Me dijiste, te dije, me dije. ¿Ves? Y se arma toda una cosa de palabras que no se puede sintetizar, ¿no? Entonces, nada, cuando está muy enredada la embarazada, porque mi suegra me dijo y entonces yo le voy a decir y entonces a vos qué te parece, porque a ver, te entiendo, a ver, pero ¿qué te parece si nos centramos hoy en que puedas respirar bien? Porque te noto con la postura, vamos a respirar bien. Esto no es que le das la solución si la suegra la deportaste o sigue acá, pero de alguna manera le das la solución de que ella se pare frente a esta realidad de una manera distinta. Y realmente todo en la vida pareciera que consiste no en los problemas que te tocan, sino como te parás vos frente a esos problemas que te tocan, o los autogenerados. Entonces esta sería más o menos la tarea de la dula. Y en el módulo tienen toda la descripción de las emociones, cuáles son, los sueños, el tipo de emociones que suelen haber más frecuentes, etc. Hay una nueva instancia, que yo tengo muy poca experiencia,
he tenido muy pocas pacientes todavía de eso, que es la famosa ovodonación, ¿no? Que hay ovodonación con esperma donado. Hay muchos, digamos, yo particularmente no atendí muchos, pero hay unos cuantos. Y evidentemente produce otro tipo de fantasías, otro tipo de cosas, mucho más semejantes a la adopción. ¿Quién es? ¿Se va a parecer? ¿Lo querré? ¿No será muy ajeno? ¿Será muy diferente? Por eso hay gente que está... Si ustedes se meten en la página de una clínica del doctor Ackerman en Miami, se van a impresionar un poco, porque en Estados Unidos la ovodonación y esto se hace con catálogo, ¿no? O sea, ojos celestes, 1,20 m, 1,80 m, no sé. Coeficiente intelectual. Sí, es muy impresionante. Acá la ley y todas las instituciones que lo hacen es anónimo y secreto. Le dicen, te buscamos un biotipo semejante, pero no le dan ninguna garantía. Y los 2 bancos de esperma que hay en el país, nada, no tienen un control exacto y las personas a veces se agazapan en la puerta para ver quiénes son los hombres que entran a donar y quién no. Y bueno, nada, es todo un tema ese, ¿no? Es un tema que lo podemos mirar desde la bioética. Yo tenía, por ejemplo, muchísimos prejuicios con el tema. A mí me resultaba chino, la ovodonación, el esperma donado, me parecía fabricar un niño, que lo es, entonces esto abre como una serie de polémicas, pero las pacientes mías que accedieron al embarazo así y que están felices con su maternidad también me han conmovido profundísimamente, ¿no? Con lo cual también uno tiene que saber qué es lo que puede y qué es lo que no puede y cómo se hace. A mí, por ejemplo, tuve el año pasado 3. Una de ellas, que fue a la clínica esta del doctor Ackerman en Miami por catálogo. Me traía la computadora acá y me decía, ayúdame a elegir. Yo digo, Juliana, discúlpame, no puedo, no me da la cabeza, soy muy grande yo para esto. Y bueno, nada, tuvo un chiquito, rubio, ojos celeste, bla, 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 y ella es morocha. Con lo cual, qué sé yo, no sé, a mí lo que me gusta es que cada una reflexione y piense qué siente con eso, ¿no? Para ver qué... Porque cuando uno no puede tratar a otro, no puede, no hace falta que uno elige también a quién trata. Y después hay gente que ha tenido experiencias fantásticas y también tengo otra paciente que acaba de tener al bebé. Ella dice que le mintieron el tema del biotipo, es un chiquito, digamos, ella para ver más rubia, ojos celestes, el marido también, el chico es prácticamente negrito, muy negrito, divino, con los ojos, y está con un rechazo que no lo soporta, no lo quiere ni ver. Yo lo estoy viendo al marido porque ella ni quiere venir al consultorio, ni puede, ni quiere, y estuvimos 5 años buscando este embarazo, ¿no? Entonces yo en este rubro estoy aprendiendo y me estoy conociendo también, qué puedo, qué no puedo, por ahí me voy a leer sobre bioética y esto y lo otro y me doy cuenta que me producen cosas muy diferentes, ¿no? Con lo cual las emociones de uno también están en juego, también, porque este es un mundo que está cambiando mucho, hay muchas formas de maternidad diferentes, muchísimas, de parejas solos, de hombres solos que alquilan vientres, de parejas homosexuales, de mujeres solas, de chicas de 16, de mujeres, esta paciente mía tiene 48 años, qué sé yo, hay un espectro amplísimo y yo creo que entre nosotras hablamos un montón esto, mirá esto, qué te parece, qué te produce, tener cuidado con esto otro, si no podés derivar a la fulanita, ¿no? También estamos en esa temática de reflexión. Pero yo cuando digo Natal tiene 44 años, de un estilo de maternidad y otro estilo que estamos empezando con ustedes. Así que en ese sentido también investigaremos y recorreremos. Pero en definitiva, si bien tienen en el módulo todo el tipo de emociones, lo que me interesaba que quede claro hoy es cómo miramos
que sombra no es negativo, que sombra es potencial, que se conoce mucho a través del inconsciente colectivo familiar porque abre la percepción, que todo esto tiene una línea de tiempo, que no nos apuramos a aconsejar, que no nos apuramos a cerrar los temas y que sí tratamos de darle herramientas para acompañar. Y las preguntas y no las respuestas para diferenciarnos de la amiga que le está diciendo. Sí. En este caso que vos acabas de decir, ¿se trabaja también desde lo corporal la emoción de rechazo Sí, o se va sí. más del constructo? Porque No, tiene que ver también. Mira, de las dos cosas, pero lo corporal es importante, porque es decir, es la sensación. A mí, me acuerdo un día que se fue, que no lloro nunca, me quedé pero súper movilizada, se me caían las lágrimas, lloraba porque me decía, ¿qué hago? Tengo 5 meses de embarazo y no lo soporto, quisiera perderlo, no aguanto, ¿quién será? Y era, pero yo no tenía respuesta para eso. Y realmente no sabía qué decirle. Igual es holístico, es cuerpo, mente, cuerpo, Claro, o sea, trabajarlo sí, todo. claro, pero te quiero decir que uno se encuentra con esas cosas. Tienes que trabajarlo vos también para Claro. poder... Yo, por ejemplo, no tengo mucha experiencia de embarazadas adolescentes en hospital, ¿no? Pero, por ejemplo, ustedes no tuvieron la clase con María Cadenas todavía, que les va a hablar de paternidad, pero ella sí tiene experiencia porque está el sistema natal en el hospital de San Isidro. Y a veces vienen embarazadas adolescentes que han sido violadas, que odian al chico que van a tener, que no quieren saber nada, no siempre es con el novio que aman, ¿no? Hay muchos casos que es y nuestra ley obviamente es una ley dificilísima con respecto al aborto, con respecto a la inclusión, ¿no? Tenemos muchas cosas para pensar ahí. Así que bueno, ¿hay alguna pregunta sola? No, habían preguntado sobre esto mismo, de qué hacer en un caso cuando uno rechaza. Y pensemos juntas. Es difícil. Bueno, vamos a hacer un recreíto de 10 minutos y después vamos a seguir con el tema de meditación y visualización.